Buen día, buen día. ¿Se escucha bien? Perfecto. Eso quería saber. Bueno, vamos a esperar como siempre unos minutos. Entraron, pero todos al toque de 10. Hoy estamos súper despiertos. Bueno, ya somos un número bien considerado. Vamos a seguir abordando algunos temas que dejamos la clase pasada en relación a, ya habíamos trabajado bastante la unidad 1, calculo que ya están aplicando esos conceptos, los más significativos en la parte práctica, así que todos los contenidos que tienen que ver con, dijimos, la identificación del tipo de datos, la identificación de lo que es una unidad estadística, una unidad de relevamiento, tener en claro la diferencia entre lo que es población y muestra, todo eso como para empezar, cuando ustedes tengan su caso, a poder distinguir y poder trabajar eh, bien. Me dicen acá que el chat está en privado, si alguien tiene una duda, los otros compañeros no podremos ver sus preguntas. Cada pregunta que me hace un compañero, yo lo leo en voz alta y las aclaro. Porque el chat público hace que se distraigan bastante, me da la sensación, ¿sí? Entonces, si lo van a tomar con responsabilidad, no tengo problema, pero si yo voy a estar viendo permanentemente que entran consultas ¿de dónde bajo el libro? Cuando estamos dando una clase, entonces me distrae, yo pienso que me están preguntando algo a mí, no puedo seguir el hilo, entonces prefiero, y ahí soy un poquito eh, autoritaria, diríamos, directiva o como ustedes le quieran decir, prefiero que me atiendan y yo después doy el espacio o si quieren abrir micrófono y preguntarme, no tengo ningún problema. Pero si no, interpreto que hay muchos que todavía están medio perdidos y empiezan a preguntar cosas y distraen, ¿sí? Entonces prefiero la concentración acá, sobre que es la mañana, estamos medio dormidos todavía, prefiero que nos concentremos y después demos todo el espacio para hacer todas las preguntas que quieran. Les estaba diciendo, retomemos, que habíamos abordado los temas de la unidad 1, entonces, esos temas ustedes ya los van bajando a su práctica. Esa práctica que yo les digo que van abordando con el profesor de práctica y que ustedes pueden solitos autogestionarse con toda la guía de trabajo práctico en donde siempre les digo que tienen todos los ejercicios resueltos. Y ahora también apoyarse con algunas directivas de los jefes de trabajo práctico en relación al uso del InfoStat. Si ya se fijaron, se subió a una solapa de la UB todo lo que tiene que ver con la instalación del InfoStat, un pequeño manual del usuario para que aprendan a manejar las cosas básicas, algunos videos, he visto que han puesto los profes, como para una primera aproximación. Van a complementar la ayuda, como les digo, con sus propios profes, porque muchos de los ejercicios los van a resolver directamente con el InfoStat, y aparte va a haber 2 clases grabadas en donde se explica paso a paso cómo se van construyendo tablas, gráficos, en el caso de probabilidades más adelante será probabilidades, y en el caso de la inferencia estadística mucho más adelante también. Clases grabadas porque por ahí, en la experiencia que hemos tenido en otros semestres, si no tienen la máquina en el momento, si no pueden estar siguiendo a la profe en la explicación así en vivo, por ahí se complicaba, entonces
muchos nos sugirieron de que querían ver el video tantas veces como hiciera falta, hasta que vieran cómo eran los pasos a seguir. Lo que sí, vamos a poner una o dos clases muy cercanas ya a la entrega, de consultas con una profesora en tiempo real, por decirles, consultas, pero para que se saquen todas las dudas en relación a algo que no les sale, ¿sí? Con respecto al aplicativo. Eso va a ser más cercano a la entrega del TPI. No se preocupen, siempre van a estar acompañados de esa manera. Y otra cosa que les quería decir, que también se subió a la UB, que no sé si lo vieron, son dos pequeñas basecitas de datos, que dice base de datos para ejercicios de la unidad 2 y base de datos para ejercicios de la unidad 3. Esto simplemente para que ustedes no tengan que ponerse a cargar los datos, es un Excel con distintas pestañitas abajo que dice una pequeña base para el ejercicio tal, otra base para el otro ejercicio y así, entonces ustedes la cortan y la pegan en el InfoStat o la trabajan en el Excel. Ya les he dicho que el Excel también tiene muchísimas funcionalidades de estadística que pueden aprender a manejar, ¿sí? En muchas empresas se trabaja con el Excel para algunos conceptos estadísticos. Y si no, lo pueden hacer, como les digo, con el que le hemos propuesto nosotros. Pero miren siempre lo que hay en la UB, que le vamos subiendo, ya sea en el espacio común, para todos los cursos, como les digo, o que cada profesor les está subiendo a sus cursos. Tanto unidades como videos, como material complementario, la misma clase grabada. Cada profe ya les he dicho que va trabajando a su modo, ¿no? Ana va poniendo link y los va direccionando a cosas que ya han trabajado con ella y demás. Bueno, nosotros vamos a avanzar hoy, que es martes. Esta semana tienen clase normal, y la semana que viene, ahí hay un feriado que creo que los perjudica, en el sentido que no van a tener la clase, que es el feriado de Semana Santa. Así que vamos a ir viendo cómo nos vamos acompañando con Ana, un poquito cada una, ¿sí? de algunas actividades, para que ustedes lleguen mejor preparados después a la instancia del primer parcial. Pero siempre, recalco, vayan haciendo sus propios ejercicios y sacándose dudas, porque tanto la profe de teórico como de práctico no podemos desarrollar en 1 hora y media, que ya es una exageración, según los lineamientos del departamento, por ahí 1 hora y media, 2, es bastante cansador estar atentos a un formato de este tipo virtual, entonces no podemos en 1 hora y media o 2 estar dando el 100% de los contenidos. Ana hace un recorte de lo más significativo y yo también, y necesitamos que ustedes hagan esa lectura complementaria y aprovechen y nos consulten cuando tienen la posibilidad de estar con nosotros. Bueno, si no hay consultas de nada, ya saben que el material está, todo lo que necesitan para estas primeras instancias lo tienen, todo, no les falta nada, y si algo les falta me avisan. Algo que me preguntaron en otros cursos, no sé si fueron ustedes también, si la bibliografía obligatoria, tanto práctica como teórica, la pueden tener impresa. Yo les dije que en la página de la facultad hay una publicación, vamos a decir así, en donde indica los distintos sectores de la universidad que se dedican a la impresión de todos estos documentos, y ustedes, si están interesados, hay uno que dice, que creo que hasta se los llevan a su casa, o lo pueden pasar a buscar, algo así. Hay una publicación que dice, me dan un minuto, porque es media confusa, la publicación propone como 3 o 4 lugares. Bueno, el único autorizado a imprimir, a sacar impreso este material, es una fotocopiadora que está en el primer piso de la universidad, no es Educo, y es el que les propone, creo que le dicen el Cata al chico, que es el que les propone, no lo encuentro ahora, después en algún minuto si lo encuentro se los indico. Pero, a ver si es no quiere funcionar. Bueno, con él se pueden comunicar, y él tiene el material, y es el único autorizado para imprimir un documento
que no, ya les he dicho que no es de autoría nuestra, por lo tanto, no debería ser reproducido sin autorización. Bueno, vamos a compartir, ya les voy a poner en todo caso, después cuando encuentren algún minuto el mensajito que me mandaron con esos datos, se los pongo después acá en el chat. Vamos a, voy a dejarlo de participantes, voy a sacar el video porque después se me cae la conexión, y vamos a terminar algunos contenidos que hemos visto en la unidad 2, que estuvimos trabajando. Viene lento, ahí estamos. Bien, ¿se acuerdan que si vamos para atrás y recordamos, lo último que vimos, voy a volver más atrás, era la construcción, como una de las formas de presentación, de presentar los datos estadísticos, era la construcción de tablas con determinadas frecuencias para distintos tipos de variables. Ese era uno de los modos, ¿se acuerdan?, de presentación, porque el otro modo de presentación era la forma literal, y la tercera forma de presentación eran los gráficos. Ahí más o menos habíamos quedado, diferentes formas de presentar los datos estadísticos. Cuando abordamos las tablas, vimos particularmente que la variable se podía presentar en lista, una variable cualitativa nominal, una cualitativa ordinal, o teníamos variables discretas o variables continuas trabajadas en lista o en intervalo. Para cada una de estas tablas, que habíamos dicho que eran unidimensionales, le calculábamos un conjunto de frecuencias. Entonces estuvimos trabajando las distintas frecuencias, que seguramente ya han empezado también a ver en la parte práctica, las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas, como frecuencia que me permite definir la cantidad de elementos, la cantidad de veces que presenta el valor de la variable, y la proporción, ¿sí?, en las que se presenta. Y también vimos frecuencias acumuladas. Esas frecuencias las definimos, o las presentamos en formato tabla, ¿sí?, definiendo en una columna la variable, y las otras columnas me van a dar las distintas frecuencias. Si ustedes utilizan el soft, estas tablas van a salir básicamente bien armaditas, ¿sí? Ustedes van a elegir la variable, el modo de presentación, los cálculos les va a devolver también en formato de columnas las distintas frecuencias. Y lo importante es que ustedes supieran identificar qué me está diciendo cada una de estas frecuencias, ¿sí? La cantidad de veces que se presentaba ese valor de la variable, o la proporción, o también me iba como acumulando, ¿sí?, los valores a un determinado valor de la variable o menos. Eso vimos la clase pasada. También, si mal no recuerdo, si no me lo indican, les comenté cómo se construía una tabla con intervalos, y que tenía como dos caminos de armado, uno definido por el investigador y otro a través de un conjunto de pasos. Marcamos 3 pasos básicos que respondían a una regla que yo le llamo una regla mnemotécnica, por la cual ustedes podían construir una tabla con intervalos de idéntica amplitud y construida de tal manera que nos aseguráramos que cada uno de los valores de esa serie estén contenidos en cada uno de estos intervalos, recordando que vamos a tomar como regla también que un intervalo va a ser cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. A partir de ahí, de la construcción de esos intervalos, ustedes calculaban las distintas frecuencias, que podían ser frecuencias absolutas, relativas, o absolutas acumuladas y relativas acumuladas. Esa fue una de las formas de presentación de los datos, al igual que la forma del literal, ¿sí? Pero yo les había comentado también que otra forma de presentar los datos estadísticos era a través de gráficos, que hay gráficos que acompañan esas tablas, ¿sí? Todo dependiendo de cómo armé la tabla, todo dependiendo de
cómo la trabajé a la variable. También les recordé en algún momento que una variable de tipo discreta, que se presenta en una lista, o una variable de tipo discreta, también la puedo presentar con formato intervalo. Y lo mismo pasa para las variables continuas. Una variable de tipo continua la puedo presentar en formato de lista o en formato de intervalo. Acá les he hecho un pequeño resumen de todo lo que ustedes tienen en el material obligatorio como gráficos que están descritos, dibujados, explicados y con los rótulos de con qué tipo de frecuencia se grafican, y aparte de eso, para qué tipo, ¿sí?, de variable lo tengo que utilizar. Algunos de estos, muy por encima, se los voy a explicar yo ahora, muchos van a construir con Ana, y otros tantos van a quedar para la lectura de ustedes. Tenemos tres tipos, a ver, marcador, vamos a ver si puedo, tres tipos de gráficos, que son los lineales, los de superficie y los especiales, ¿sí? Los gráficos lineales son para agrupamientos de la variable que están en lista. Y tenemos los gráficos de bastones, ¿sí?, cuya eje va a estar rotulado con una frecuencia absoluta o una frecuencia relativa simple, no las acumuladas. Y tenemos un gráfico acumulativo que justamente va a estar rotulado el eje, siempre hablo del eje de las Y, ¿no?, con frecuencias acumuladas, porque en el eje de las X, obvio, va la variable. Fíjense entonces que para los lineales tenemos uno para las frecuencias relativas simple y absoluta simple, y otro para las frecuencias acumuladas. Lineales, porque básicamente son líneas, no están denotando ningún tipo de superficie, y generalmente se expresa para cuando la variable está, como les digo, en lista, y aparte de en lista, normalmente este tipo de gráfico es para variables de tipo discreta. Después tenemos los gráficos de superficie, que se presentan mucho para trabajarlo en el eje en forma de intervalos, y tenemos tres gráficos para las frecuencias absolutas y relativas simples, y otros tres gráficos para trabajar las frecuencias acumuladas, ¿sí? Cada uno de ellos tiene un formato, que vamos a ver ahora a continuación, y tiene una definición en su construcción, que por supuesto debe estar siempre, cualquier tipo de gráfico, acompañado, como les he dicho, de un buen título y de la fuente en el pie del gráfico. Es fundamental leer a través de un título de qué trata ese gráfico, que los gráficos estén bien rotulados y que me indique de dónde salieron esos datos, ¿sí? Y los gráficos especiales para variables de tipo cualitativa o categóricas, como hemos dicho, o también les decimos atributos, tenemos una serie de gráficos que seguramente han visto millones de veces, que son el diagrama de barras, el de barra de componentes de porcentuales, el diagrama de círculo radiado, pastel, o también llamado torta, y otros gráficos como el de zonas, de Pareto, de tallo y hoja. Muchos de estos están absolutamente realizados y complementando a las distintas tablas en la guía de trabajos prácticos, y están hechos con el InfoStat, o sea que van a ver la resolución del ejercicio y cómo quedaría un gráfico que les propone ese software, ¿sí? Entonces, si vamos a ver uno de ellos, vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, el histograma, que dijimos que era un gráfico en el que se trabajaba la variable en intervalo, y que está dentro de la clasificación que les mostré recién, que era un gráfico de superficie. Tenemos que permite la representación de la frecuencia de una variable cuantitativa, bien, ya sabemos, no es quali, sino que es quanti. El eje de las X se refiere a la variable, ¿sí? Dijimos aquí, el eje de las X, vamos a tener la variable, y la variable identificada como variable continua.
y como intervalo, y el eje de las Y vamos a tener las frecuencias. Dijimos la frecuencia simple, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Después hemos puesto acá que cada barra representa la frecuencia de la variable, por supuesto. El ancho de esta barra representa el ancho del intervalo, la altura de esta barra representa la frecuencia. Y vamos a tomar cada uno de estos sectores, digo, y lo vamos a pintar, porque lo que estamos denotando, como les dije, es un gráfico de superficie. ¿Qué significa eso? Que dentro de este límite, que vamos a considerar inferior y superior para esta clase o intervalo, pueden haber muchos valores posibles que lo vamos a representar con esta frecuencia. Por eso es que están pintaditas, ¿sí?, las barras, para que justamente demuestren esta cuestión de que son gráficos que representan un área o una superficie. El histograma se puede construir desde los datos de las tablas de frecuencia de la variable. Por supuesto, el histograma podemos visualizar alguna de las tablas que hemos hecho, vamos identificando cada uno de los intervalos y después la columnita que me esté indicando la frecuencia, hagamos de cuenta que esta fuera la frecuencia absoluta, ¿sí?, para este valor del intervalo, cuánto de frecuencia absoluta y para cada uno de ellos, armando así. ¿Qué me ofrece, qué me dice este histograma? Y a simple vista ustedes ven que acá hay como un pico, ¿sí? Hay un conjunto de clases que están por debajo de un pico y que después, si yo pudiera hacer como una gráfica, ¿sí?, tipo curva por encima de ello, que ya se las voy a mostrar ahora a continuación, para la estadística, para el análisis estadístico nos está planteando algo, nos está hablando de que en estas dos clases existe una frecuencia más alta, es decir, una mayor cantidad de valores que corresponden a esas clases, a esos valores, a esos intervalos. Entonces, si yo tuviera que hacer un análisis así de estos histogramas, ¿qué podemos ver, como digo, en estos histogramas? Entonces, uno puede ver rango de variación, datos mínimos y datos máximos, intervalos más frecuentes y menos frecuentes, y también me permite ver simetría y asimetría. Esto lo vamos a ver dentro de un rato, cuando veamos las medidas descriptivas. Pero si ustedes se fijan, cada uno de estos gráficos me está dando una idea del comportamiento de esos datos de manera diferente. No sé, a ver, vamos a un ejemplo para que me interpreten mejor. Si cada uno de esos intervalos responde, no sé, a pesos corporales, y digo, bueno, entre 40 y 45 pesa esta persona, entre 45 y 50, 50, 55, bueno, a lo mejor acá estoy viendo que la mayor cantidad de personas a las cuales yo entrevisté o encuesté o obtuve el dato, me está diciendo que está pesando, no sé, un peso más representativo entre 60 y 70 kilos, por ejemplo. Acá estoy viendo que existe un comportamiento, si yo tuviera que hacer un dibujito, por decir de esta manera, fíjense, hay un comportamiento, una distribución de tipo acampanado, que me habla de que los datos están bastante bien distribuidos. En este caso, no encuentro ninguna gráfica representativa, no hay un comportamiento, ¿sí?, que me hable de una distribución acampanada o asimétrica, y en estos otros dos casos, sí, fíjense, hay un pico con una distribución que se corre a la derecha, por eso se llama asimétrica derecha, y en este caso tenemos un pico y una distribución que su cola se corre a la izquierda. Y ustedes me dirán, bueno, eso sí tiene que ver con la distribución de los datos, profe, sí. Y aparte, ya vamos a ver dentro de un ratito, también tiene que ver con el comportamiento de unas medidas que me describen justamente las centralidades de cada una de estas distribuciones. Vamos dentro de un rato a ubicar en este tipo de gráficas una medida que se llama media, una medida que se llama moda, una medida que se llama mediana, que son medidas que me ayudan a tener también un montón de información de lo que está pasando con ese conjunto de datos que yo recogí.
Entonces, el histograma, como verán, es un gráfico muy potente, muy utilizado, que me da mucha información. Al histograma lo acompañan siempre el polígono y la curva suave. O sea, a partir de la construcción de un histograma yo podría generar dos gráficos más que se llaman polígono y curva suave. Si miramos este grafiquito que tienen acá a la derecha del rojo, van a ver que el que está pintado de rojo es un histograma, ¿sí? Pero hay después sobre este un gráfico, fíjense en que está definido por líneas rectas, y ese gráfico se llama polígono de frecuencias. ¿Cómo se construye ese polígono? Se basa en el histograma, como dice acá, solo es útil para variables cuantitativas, ya lo sabemos por el cuadro que hemos visto hace un ratito. En el eje de las X tenemos la variable, ¿sí? Los intervalos, pero aparece un valor más. Aparte de tener el intervalo, vamos a encontrar el punto medio del intervalo. Fíjense, tenemos en el intervalo el primero que estoy marcando acá, el punto medio es 14, el punto medio es 21, el punto medio es 28. Ahí me voy dando cuenta tranquilamente que la clase, ¿sí? Tiene una amplitud de 7, 14, 21, 28. Entonces, los puntos medios me van a ayudar a graficar este polígono. El eje Y va a tener también o las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas, o un porcentaje, y los puntos que permiten la unión, dice, la representan la marca de clase o punto medio del intervalo. Entonces yo voy a tomar el punto medio del intervalo, me voy a dirigir hacia el valor que en la tabla, ¿sí?, me muestra que es la frecuencia, y ahí fíjense, voy a ir armando estos puntitos negros. A partir de eso voy a unir con líneas rectas cada uno de esos puntitos negros y me va a definir un polígono que también es un gráfico de superficie. Yo lo podría pintar a todo este gráfico, y fíjense en que lo que está quedando por afuera en cada uno de estos histogramas es lo que está compensado en el pedacito blanco, ¿sí? Espero que estén entendiéndome, porque esto de explicarlo así a veces se hace más confuso. Esta puntita que está sobrando del histograma la compenso a lo mejor con este espacio en blanco, y esta puntita con ese espacio, y así se van compensando la superficie. Quiere decir que la superficie del polígono termina siendo la misma superficie que tiene el histograma. Entonces, ahí hemos graficado dos, ¿sí?, gráficos para variables cuantitativas, muy utilizados, porque me permiten hacer comparaciones a veces en distintas distribuciones o series de datos, ¿sí? Para eso se utiliza. Yo puedo superponer a lo mejor distintos polígonos, gráficos de polígonos, para hablar del comportamiento de una serie con respecto a otra, y son muy simples, digamos, de interpretar. Fíjense en que siempre título, eje, fuente, bien rotulados los ejes, ¿sí?, lo más completo que puedan. Y a este tipo de gráficos, si yo lo quisiera suavizar, que no creo que me salga, yo tendría que hacer una cosa así, ¿no? Si yo puedo suavizar, bueno, la curva, y encima con el mismo color le metí rojo, es decir, yo suavizo el polígono y tengo generado este otro gráfico que recién indicamos en el cuadro inicial, que se llama curva suave. Suavizo el polígono. Se utiliza muchísimo en estadística siempre hablar del comportamiento de los datos con este tipo de gráfica, que es así como estas curvas suaves, ¿no?, para hablar de picos en la distribución y ese tipo de análisis de datos. En cuanto a gráficos para variables cuantitativas, les acabo de mostrar tres, que son los más significativos. Van a haber otros, como les digo, con la profe en la parte práctica, y otros tienen para su lectura también. Pero esos son los tres más usados. En cuanto a gráficos para variable cualitativa, tenemos lo que serían los gráficos especiales, que se llaman.
Y ustedes ya conocen, no hace falta que me ponga a hablar de este tipo de gráfico, el gráfico de torta o círculo radiado, los gráficos de barra de componentes de porcentaje. Entonces, en este caso, fíjense, tengo un gráfico bien identificado, una torta, las etiquetas, por favor, fundamental en cualquier gráfico que generen, la fuente, los títulos, las etiquetas, son esenciales cuando la variable es de tipo cualitativa. Y acá les he puesto algunos de los tantos gráficos que pueden llegar a armar, muchos de ellos seguramente los deben haber armado en Excel, así que no vamos a profundizar mucho en eso, ¿no? Y después otros de este tipo, como les digo, son los de barras. Tenemos los de barra en forma vertical, los de barra en forma horizontal. Por ahí en otro grupo me dijeron, profe, ¿qué diferencia hay entre este y el histograma? Bien, y primero identifiquemos la variable, ¿sí? Acá la variable es de tipo cualitativa. Seguramente acá dirá, bueno, muy bueno, malo, excelente, casado, divorciado, soltero, lo que fuera. Es una variable de tipo cualitativa. Generalmente el eje de las Y expresa, como está acá, en términos de porcentaje o proporción. Acá lo tienen en el de abajo en porcentaje, acá lo tienen en proporción. Son barras individuales, no están pegadas, no me denotan. Si alguien me está haciendo un chat, pero esperen que aparezca porque no aparece todavía. Cuando aparezca lo leo. Tenemos, por eso les digo, siempre este tipo de barras, o también tenemos la barra entera, ¿no? Una barra que me simboliza el 100%, y cada sector o porción de esa barra también me habla de la representación de ese conjunto de datos que es de tipo cualitativo. Por eso acá dice, este tipo de gráfico se utiliza para representar frecuencias. Cuando una variable es cuantitativa se puede utilizar este tipo de gráfico, ¿sí? Pero, como dice acá, solo si la variable se ha transformado en categórica, ¿sí? Porque, por ahí ustedes, como yo siempre les digo, una variable de tipo categórica está expresada o representada por un valor numérico, y ustedes se creen que es una variable de tipo cuantitativa. Ojo con eso. Miremos siempre la naturaleza de la variable para las representaciones y los cálculos. Hay distintas versiones de estos gráficos, ¿sí? Y son muy útiles, fáciles y simples, y acompañan mucho toda la información que uno puede resumir en las tablas de distribuciones de frecuencias que hemos estado viendo anteriormente. No aparece, por fin apareció acá. ¿Acá la barra tiene el mismo ancho? Sí, sí, no me está denotando ningún tipo de superficie, nada. En un gráfico de barras porcentuales, cada barrita tiene el mismo ancho, lo único que, por decirte, el largo, a ver, el largo en este caso, o la altura, va a estar definida, sí, por el eje que me está marcando proporciones o porcentajes. Pero siempre las barras son todas de la misma amplitud. Esto es de barras. Después tienen el histograma, que son como barras todas pegaditas, siempre y cuando tenga los intervalos pegaditos, porque por ahí se confunden. Y otra cosa es el de bastones, que es el que para variables, como les dije yo, presentada en lista y generalmente de tipo discreta, que esos son palitos directamente, ¿sí? Por ahí los software les ofrecen los palitos, y por ahí los software les hacen unas barritas que ustedes las van a tener que achicar, porque justamente el bastón lo único que está marcando es una línea que representa la ocurrencia de ese valor de la variable, pero que no tiene, ¿sí? A ver si me explico, a ver si puedo hacer una cosa acá. Si yo tengo acá el valor 1 o el valor 2 y hago uno de bastones, acá está el 1 y acá está el 2, el de bastones es una lineecita, porque está diciendo que el 1 se presentó tantas veces, pero es una línea, porque es una variable de tipo discreta. Entre el 1 y el 2 no me interesa lo que pasa, porque justamente como es discreta es un accidente o dos accidentes, no un accidente y medio. Por eso es que se representa con un solo bastoncito, que es una lineecita. Ese no tengo acá ninguno para mostrarles a nivel de ejemplo, pero seguramente lo van a trabajar
en la parte práctica también, y si no lo tienen representado, como les digo, en la guía. Yo les he tratado de seleccionar aquellos que son de mayor uso, ¿sí?, por el gran cúmulo de datos, y que son los histogramas. ¿Es categórica o es categoría? Profe, en lo que explicó recién, ¿es categórica o en categorías? ¿Por qué usted dijo categórica, pero en el Power dice categorías? Bien, cuando yo digo categóricas, digo cualitativa o digo atributo, es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos. Las variables, un atributo es una variable cualitativa. Las variables categóricas son variables cualitativas. Y categorías puede ser, a ver, vamos de nuevo para atrás. Las categorías pueden ser esto, ¿no? Yo puedo decir, muy bueno, bueno, malo, regular, es como una categoría dentro de una variable de este tipo, ¿sí? Si a eso hace referencia a tu pregunta. Bien, habíamos visto que en forma de resumen, digamos, hemos trabajado todo lo que tiene que ver con las distribuciones de frecuencias, las tablas en listas y en intervalos, cada tabla en lista con su conjunto de frecuencias, cada tabla en intervalo con su conjunto de frecuencias, y cada tabla en lista con esa frecuencia, qué tipo de gráficos podíamos construir, el de bastones y el acumulativo. Y cuando estoy trabajando para intervalos o variables de tipo cuantitativas, habíamos dicho que podíamos construir este tipo de gráficos como los que vimos recién, histogramas, polígonos, curvas suaves y otros tantos más, cuando yo armo este tipo de tablas y hago análisis en relación a estas variables. Entonces, si vamos acá. Si vamos a la presentación de los datos estadísticos, la presentación, hemos dicho que lo podemos presentar de forma literal, en tablas o en gráficos. Pero a esa forma resumida de presentación de los datos, lo puedo complementar con otra forma de resumir más esos datos, ¿sí?, que se llaman medidas descriptivas. Entonces, vamos a repasar, o sea, vamos hacia atrás en relación a los pasos, ¿se acuerdan? O la receta que sigue la estadística en base al método científico para llevar a cabo un estudio. Definimos claramente el estudio, identificando si voy a trabajar con una población o una muestra. Salgo a recolectar del dato y lo presento. Lo primero que hemos aprendido es a presentarlo, resumirlo a través de tablas y gráficos. Bien, ¿es suficiente? No. La estadística les propone calcular medidas que acompañan ese resumen de datos y que a lo mejor con un solo valor me está diciendo mucho sobre lo que está pasando adentro de ese conjunto de datos, ¿sí? Yo siempre digo, pongo un ejemplo muy típico para que entiendan esto que les quiero transmitir. Si yo me imagino, porque encima no los conozco ni de cara, pero me imagino que del conjunto de datos que tengo como alumnos de este curso, les pregunto a cada uno sus edades y saco una medida muy conocida por ustedes que se llama media o promedio, ¿sí? Y digo, ¿cuál es el promedio de edades de este curso? Yo me imagino que como son alumnos del segundo año, me puede estar dando un promedio de 20 años. Bien, entonces si yo calculo, aparte de las tablas y los gráficos, esta medida, que se llama promedio, y 20 años me está diciendo mucho con respecto a lo que está pasando ahí adentro en ese conjunto de datos. Pero si yo de repente a ese conjunto de datos le agrego, a todos ustedes que son de 20 y pico, le agrego unos cuantos datos de valores atípicos, meto a alguna persona de 80 o meto a una persona de 5 años, por hablar de valores extremos, esa media que yo voy a calcular
va a estar corrida o va a estar afectada por esos valores extremos, ¿sí? Entonces, para que vean la importancia de estas medidas, que algunas, cuando las calculo, necesitan de las tablas, de los gráficos y de varias medidas para que yo pueda tener en forma bien acabada información en relación a lo que está pasando con ese conjunto de datos. A lo mejor ese promedio de edades se me corre y yo me quedo con la imagen de que el conjunto de datos más representativo es más alto cuando no debería ser. ¿Me entienden? Bien, lo que pretendemos hacer con esta nueva parte, este nuevo contenido, es proponerles algunas medidas que se denominan medidas descriptivas. Descriptivas porque describen. Medidas descriptivas porque describen el comportamiento de esos datos. Entonces hemos puesto acá cuál es la importancia de esas medidas descriptivas. Cuando se requiere proceder, dice, al análisis de los datos que yo he recolectado, no basta con organizarlos, lo que les estaba diciendo recién, presentarlos en una tabla o en un gráfico con determinada frecuencia, sino que también necesito estas otras para que acompañen ese procedimiento bien completo. Entonces, aparte de eso, voy a resumir más ese comportamiento de datos con 3 tipos de medidas diferentes. Y las 3 o 4 creo que hemos clasificado, sí. 4 medidas de tipo diferente. A ver, vamos. Tenemos las medidas de centralización, las medidas de dispersión, las medidas de asimetría y las medidas de puntiagudez o apuntamiento o kurtosis. Hay 4 grupos de medidas descriptivas que entre ellas, ¿sí?, se complementan y se ayudan para que yo pueda tener esta mejor información. Son medidas de fácil interpretación que reflejan justamente las características más relevantes, son muy útiles para comparar conjuntos de datos, ¿sí?, y para analizar resultados de los estudios que se está haciendo para un conjunto u otro conjunto de datos. Entonces, las hemos clasificado en 4, en el material teórico las tienen con los mismos nombres, medidas se llaman de posición o centralización, medidas de dispersión, medidas de simetría o asimetría y medidas de puntiagudez. ¿Cuáles son las medidas dentro de cada uno de estos estratos, estas clasificaciones? Y bueno, tenemos, miren, las medidas de centralización, posición o localización central. Vamos a ver la media, la mediana y la moda, ¿sí?, hacen al centro, y después también puede haber todo un análisis de cuantiles o cuartiles cuando hablamos de posición. Después tenemos medidas de dispersión, que vamos a llamar amplitud, rango, recorrido, lo hemos visto ya un poquito, varianza, desviación típica o desviación estándar, también recibe ese nombre, coeficiente de variación. Son otras medidas que me están representando a este conjunto de las que hablan de dispersión. Y después las de forma, vamos a tener las de asimetría o kurtosis. Fíjense en que las de centralización, como les puse acá, indican valores con respecto a lo que los datos parecen, cómo se agrupan. Me va diciendo cuál es la tendencia, cómo se van agrupando, mientras que las de dispersión me hablan justamente de si están más concentrados o menos concentrados ese dato con respecto a estas medidas de centralización. Porque es bueno esto de saber si tengo, como les daba el ejemplo de recién, estos datos atípicos, muchos datos cerca del 20 años, y por allá me sale 2 o 3 que son 75 y 80, si tuviéramos alumnos, ¿no?, más o menos que estuvieran cursando y con esas edades. Entonces tengo una gráfica ya que tendrá un pico, seguramente acá en el conjunto de datos de 20, pero seguramente va a ir bajando la cola de esa gráfica, denotando esos otros valores extremos.
Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar cada una de estas y las vamos a analizar. Más o menos por los tiempos y demás, que ya lo he dado en otros cursos, vamos a trabajar hoy todas las de centralización y vamos a trabajar las de forma, ¿sí? Y nos va a quedar para la clase que viene las de dispersión, o sea, todas estas que tienen que ver posición y centralización, vamos a ver cómo se calculan, cómo se simbolizan y un ejemplo de cada una de ellas, y después saltamos a estas, ¿por qué? Porque están muy relacionadas. Depende cómo calculo la descentralización, es la forma que va a tener mi gráfica. Y vamos a dejar para la próxima clase las de dispersión. Entonces vamos a empezar por las medidas de centralización. Perdí la conexión. ¿Está todo bien? O, a ver, porque hubo un pequeño corte. Está todo bien, profe. ¿Está todo bien? Ah, bien, perfecto. Disculpen, ahí seguimos. Lo que pasa es que se me cortó, como que se me congeló un ratito y pensé que habíamos perdido, hubo una baja de tensión o algo. Vamos a dejar esto acá y vamos a la unidad 3. Bien. Entonces, vamos a las medidas, ahí estamos bien. De paso tengo acá el chat por las dudas preguntas. Las medidas de centralización. ¿Qué nos ofrecen las medidas de centralización? Nos dicen que nos dan el centro de la distribución. Es un valor que se puede tomar como representativo de todos los datos. Eso como una especie de definición de lo que serían las medidas de posición o de centro de la distribución. Hay diferentes, dice, hay diferentes modos para definir, ¿sí?, este centro, y para eso vamos a utilizar en orden de importancia, diríamos, pero todo muchas veces depende de la variable, hay que analizar el contexto y demás. Vamos a analizar 3 medidas de estas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Por cada una de ellas vamos a interpretar, como les digo, su concepto, su simbología y un ejemplo. Entonces, vamos a la media. La media, que ustedes han calculado seguramente, media o promedio, millones de veces, cuando han estado en el secundario, tratando de zafar de alguna materia. La media es lo que comúnmente llamamos promedio, ¿sí? Y esa medida, lo más importante que tiene, es que trabaja con todos los valores propios, ¿sí?, de la muestra, en todo caso, o de la población, con todos los valores, y a través de un cálculo saca justamente un valor promedio que me va a dar esta primera idea de la centralización de los datos. La fórmula para el cálculo se presenta acá, la vamos a ver acá a la derecha, y lo único que hace esta expresión es sumar todos los valores observados de la variable y los divide por la cantidad de observaciones, ¿sí? Por eso les digo, lo han usado millones de veces. Vamos a representar con X y una barrita arriba, o Y, Y, en el caso que usemos la variable con otra simbología, y una barrita arriba para la media o promedio muestral, y vamos a utilizar esta simbología que es como una U mayúscula, una mu, que va a representar a la media o promedio poblacional. Y ambas, como verán, es la sumatoria de todos los valores observados dividido, en el primer caso, el tamaño de la muestra, y en el segundo caso, el tamaño de la población. Acá tienen básicamente la representación de cada uno de esos símbolos, ¿no? Si vamos a un ejemplo,
y trabajamos con 5 datitos nomás, para no hacerlo largo, lo que estamos haciendo es, acá dice que se recolecta información de la cantidad de máquinas que recibieron mantenimiento en 5 líneas de fabricación. Entonces, parece ser que en esta línea de fabricación 2 máquinas recibieron mantenimiento, 3, 1, ninguna, 4. La variable, los datos observados, lo que vamos a hacer es sumar esos datos observados y dividirlo por la cantidad de observaciones. Por lo tanto, el promedio me da 2, y decimos que es el promedio, 2 máquinas han recibido mantenimiento por línea, ¿sí? Como vamos a trabajar generalmente con el Excel o el software, el InfoStat, en donde lo que hace es buscar todos los valores de la variable rápido, en forma automática, y le calcula, ¿no es cierto?, la media y les devuelve un valor. Lo que nos interesa a nosotros es que ustedes sepan qué está haciendo por detrás la compu, que está sumando y dividiendo, ese es el concepto, y que después sepan interpretar, ¿sí? Porque si ustedes le mandan a hacer algo a la compu y devuelve un valor que no tiene nada que ver porque han elegido mal la variable, entonces, y se ponen a interpretar cosas incorrectas, nos estamos dando cuenta que no están teniendo claro el concepto. Entonces, interpretemos cómo se calcula la media, cómo se interpreta, y todo lo que ustedes obtengan en forma automática, todo debe ser interpretado. Nunca pongan un resultado sin poner abajo una interpretación de lo que han calculado. Entonces, este sería como el cálculo simple para la media. Otra cosa que les quería decir, van a trabajar siempre con datos no agrupados, es decir, con la serie pura, por el hecho de que estamos automatizando ese cálculo. El hecho de haber construido intervalos, como les hemos enseñado en la parte gráfica y en la parte de armado de tablas, está bueno porque uno interpreta la variable en intervalos con un gráfico y demás, pero a nivel de cálculo no lo vamos a hacer manualmente con todo un procedimiento que implica trabajar datos agrupados, sino que ahora, por las ventajas de tener estos software, uno puede calcular la variable pura, aparte porque es más precisa. Uno, a medida que trabaja intervalos de valores de variable, lo que está haciendo es perdiendo información, porque estoy como metiendo cosas dentro de un intervalo sin tener mucha conciencia de qué tipo de datos está dentro de ese intervalo. Es muchísimo mejor trabajar con la variable pura y generar este tipo de cálculo de media, porque va a ser exactamente preciso su resultado, ¿sí? Vamos a hablar algunas cositas de la media. Esas cositas de la media dicen que, por ejemplo, la media se puede calcular para un conjunto de datos numéricos, ¿sí? Y creo que ya se los dije en la clase pasada. Ojo con agarrar una variable cualitativa y tratar de calcular la media. Perdón. Imposible. Una cosa es que esté codificada la variable cualitativa, que tengo un 1 que representa femenino y un 2 que representa masculino, pero no van a tener que sumar 1 más 2 para sacar una media. Entonces, la media se calcula para un conjunto de datos numéricos. Existe una media única para un conjunto de datos numéricos, ¿sí? Cambio el conjunto de datos, cambia la media, pero para un único dato, por un único conjunto, hay una única media. La media es sensible a los valores, lo que les hablaba yo hace un rato, entonces de este modo, si uno cambia algún valor, la media también va a cambiar. Y acá a la derecha tienen una pequeña demostración de que si yo al conjunto de datos los tengo así como muy concentrados, y seguramente el valor promedio va a estar ahí en el medio, por eso decimos que es una medida de tendencia central de los datos. Fíjense, acá tienen una serie con un valor un poquito más extremo, no tan atípico como les dije yo, los 80 años, pero ya hay un corrimiento de esa media provocada justamente por esos valores atípicos, ¿no?
Otra cosa que que voy a recortar, ¿sí? Y les voy a poner como significativo para que vayan teniendo en cuenta y hagan esto de la lectura y la aplicación complementaria, tiene que ver con las propiedades de la media, ¿sí? La media aritmética tiene una serie de propiedades. Acá les hemos puesto 5, 3 de ellas son las que más utilizamos. Se las voy a enunciar, ¿sí? Y ejemplificar así en forma oral, pero hay en el material una demostración numérica, ¿sí? Para que vean que se presenta esta igualdad, ¿sí? Estas características. Fíjense, tomemos esta como la más simple de interpretar lo que les estoy diciendo. Ay, mi garganta. Vamos a analizar esta. Dice que la media aritmética de una constante es igual a dicha constante. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo tengo valores observados, que son 2, 2, 2, 2, 2, y quiero sacar la media de esos valores observados, la media va a ser 2. Entonces, así es como que en el material ustedes tienen el ejemplito numérico, hace el cálculo y demuestra que la media de valores de la variable que son constantes me va a dar igual a la constante. Después tenemos otra muy simple. La media aritmética del producto entre una constante y la variable es igual a la constante por la media de la variable. La media de tomar los distintos valores de la variable y multiplicarlos por una constante dice que me va a dar exactamente igual que tomar la constante y multiplicarla por la media de la variable. Vamos a un ejemplo de esto. Si yo digo que tengo los sueldos de 7, 10 personas, ¿sí? Y a esos sueldos le quiero aumentar un 10%, entonces ¿yo qué podría hacer? A cada uno de esos sueldos le voy a multiplicar por una constante que es el 10% y después voy a sacar su media. Es una forma, ¿sí? Pero me tendría que poner a multiplicar cada valor del sueldo por esa constante, hacer una nueva tabla y calcular la media. La propiedad nos dice que si tenemos la media ya de la variable de los distintos sueldos, con solo multiplicarla por esa constante me va a dar exactamente igual que si lo hubiese trabajado en forma individual. ¿Sí? Entonces, esta es la aplicación de distintas propiedades que se pueden dar en la cosa cotidiana y que ustedes la tienen demostrada numéricamente, ¿sí? Esta igualdad la tienen numéricamente y que yo lo estoy acompañando simplemente con un ejemplo. Con el mismo ejemplo de multiplicarlo por un 10%, yo podría trabajar esta otra propiedad que me dice que yo al sueldo le sume, no sé, 100 pesos. Si yo a todos los sueldos le sumo una constante y después saco su media, va a ser lo mismo que haber tenido la media original de la variable y después multiplicada por la constante. Normalmente no. Me preguntan acá si podemos tener 15 minutos de descanso. Hemos empezado hace una hora y normalmente lo que yo hago, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, es dar una hora y media de clase, porque no más de eso uno puede prestar la atención suficiente, y, y nada más. Es decir, le damos continuidad a una hora y media y después los dejo liberados. En los parciales o exámenes, ¿se demuestran las propiedades o solo se mencionan? Bien, en los parciales se puede aplicar, ¿sí? Por ejemplo, una consigna del ejercicio, les dan los datos, les dan una tablita y les dice, la consigna les dice, a esta variable aplíquele el 10%, entonces ustedes solamente van a hacer el cálculo y van a devolver. No hay que hacer demostración, si a eso vamos. Pero en los exámenes finales, cuando tienen que rendir la teoría, ahí sí ustedes pueden hacer una demostración numérica, no hace falta que sea simbólica, pueden hacer una demostración numérica y comprobar esa igualdad. O sea, deberían
mencionar la propiedad, la media de una constante por una variable es igual a la constante por la media de la variable, por ejemplo, si tomamos este ejemplo y hacen una pequeña demostración. Eso es solo en los exámenes finales. En los parciales son fuertemente prácticos, y la parte teórica es conceptual, ustedes ya saben que es con opciones, entonces no va a haber demostración en los parciales, pero sí en los orales de los finales, si a eso hacen referencia. Bien. Y después tienen dos propiedades más, poco usadas, pero también significativas para la media, que tiene que ver con, que dice, si yo sumo, acuérdense que este es el símbolo de la sumatoria, si yo sumo las desviaciones, o sea, las diferencias entre la variable y la media de ese conjunto de valores, voy sumando la variable y le voy restando la media, dice que al final la sumatoria de todo eso me va a dar igual a 0. Y lo mismo pasa con los cuadrados. Las más significativas son estas tres, las que van a aplicar en el TPI son estas tres, ¿sí? Y las que generalmente en los parciales se aplican a través de una resolución de algún ítem, son las tres que acabo de mencionar. Bien, vamos a la otra medida que es mediana, ¿sí? Dijimos que una de las medidas era la media, ya la vimos cuál es su simbología, cuál es su forma de cálculo, y y un ejemplito y sus propiedades. Vamos a la otra medida que se llama mediana. La mediana es una medida que dice que divide a todos esos datos en dos grupos iguales. Es justo el medio, ¿sí? Dos grupitos iguales. Por debajo voy a tener la misma cantidad que por encima. La mitad de los números tendrá valores que van a ser menores a la mediana, donde yo estoy parado como centro, y la otra mitad alcanzará valores que son mayores que esta, ¿sí? ¿Cómo voy a encontrar la mediana? Yo les puse acá como unos pasos. El cálculo de la mediana para todos los datos no agrupados. Acuérdense que estamos trabajando con datos no agrupados. Entonces tenemos, primero los voy a ordenar, fundamental, de menor a mayor o de mayor a menor. Después me voy a fijar si esa cantidad de números son pares o impares. Porque son impares, buenísimo, yo puedo encontrar exactamente el valorcito que quedó en el medio. Si es par, ya ahí se me complica. Y en el caso que tenga un número impar, como dice acá, la mediana vendrá a ser ese valor intermedio. Si vamos acá abajo y miramos el ejemplo, vamos a suponer 3 alumnos que obtuvieron estas notas. ¿Cómo calcularíamos la mediana? Fíjense, la cantidad de datos, 2, 4, 5. Calificaciones son 5 por cada uno de estos alumnos, ¿sí? Como es impar, yo primero las voy a ordenar y después voy a encontrar que el centro, ¿sí?, estaría definido en este valor. 2 por debajo, valores menores, 2 por encima, valores mayores. La mediana de este conjunto de datos es 8. La mediana en el otro conjunto de datos es 8. Y la del tercer alumno es 9. ¿Qué pasa si yo tengo un conjunto de datos que no es impar, que fuera par, ¿sí? Entonces la mediana estaría cayendo entre medio de dos valores. Mire, si tachamos ese 9 y considero estos 4 valores, 6, 7, 8 y 9, entonces la mediana mía estaría cayendo entre el 7 y el 8. Es en el caso si es conjunto de valores pares. Entonces, ¿qué me dice el procedimiento? ¿Cómo lo calculo? Tomo ese 7, tomo ese 8, puedo hacer una semisuma, lo divido en 2, ¿sí? Y me va a dar exactamente el valor de la media. El valor centro, que tiene por debajo la misma cantidad de valores y por encima también la misma cantidad de valores. Ahora, ustedes dirán,
Profe, ¿cuál es mejor? ¿La media, la mediana o esta que vamos a ver ahora que se llama moda? Y todo depende. Depende del tipo de dato, como les dije. Si el tipo de dato es quali, y media y mediana no voy a calcular. La única medida que voy a poder calcular es la moda. O sea que no tengo mucho para elegir. Si el dato es quanti, entonces sí, voy a empezar a mirar y voy a ver ese conjunto de datos cómo se está comportando. Tengo que hacer algunas gráficas para después quedarme con una u otra medida, porque fíjense, si estaban los valores atípicos, la media se me corre mucho, entonces ya no sé si le podré dar tanta significación a la media y me puedo llegar a quedar más con la mediana, que no está influida por los valores extremos. ¿Está bien? Entonces, todo depende. Lo que sí les puedo decir que cualquiera de estas medidas siempre es necesario calcular alguna de ellas, o más de una, y acompañarlas con alguna otra medida de dispersión o de asimetría para que con todo ese conjunto yo pueda hacer algún análisis e interpretación de ese comportamiento de manera más completa, más segura. ¿Puedo explicarlo de nuevo? Sí. La mediana. Dijimos que la mediana era el valor que divide a la serie en el conjunto de datos, ¿sí? Lo divide en dos partes iguales. Entonces, si los datos eran impares, era fácil. Los ordeno, ¿sí? Y digo, el centro es este, el 8 es el dato que está en el medio, por debajo la misma cantidad de valores, y valores inferiores, por encima la misma cantidad, ¿sí? Divide a la distribución en dos partes iguales, de tal manera de dejar por debajo el 50% de los valores y por encima, digamos, el otro 50%. Ahora, si la cantidad de datos es pares, entonces ya el centro de la distribución va a caer entre medio de dos valores, no va a caer en un valor exacto, sino entre medio de dos valores en el caso que fuera, si yo tacho ese 10, como te decía, y me quedan estos 4 valores, entonces la mediana estaría cayendo entre medio de esos dos, del 9 y 9. Entonces lo que se hace es, se suma y se divide en 2 y obtengo el valor de la media. Bueno, en este caso, 18 dividido 2, 9, me va a dar también mediana 9, ¿sí? En el caso que fuera una serie de números pares, ¿está bien? Ustedes, como les digo, si lo tienen que hacer manualmente, esta sería el formato. Ordenar la serie, como dice acá, saber si son pares o impares, y a partir de ahí ubicar ese valor central. Pero si lo van a hacer en forma automática, el mismo software a veces les devuelve directamente ya el valor, y lo que ustedes van a interpretar después no es tanto la medida sola y aislada, sino en conjunto con la media y la moda. Ya van a ver ahora que entre las tres me ayuda a tomar algún tipo de interpretación de esos datos. Entonces vamos a ver la tercera y última de estas medidas de centralización. Ya hablamos de la media, ya hablamos de la mediana, ahora veamos quién es la moda. La moda también es una medida de tendencia central, similar a la mediana, ya que dice no se calcula por métodos ordinarios aritméticos. Ven que la mediana yo no la puedo, no hay una fórmula que me permita calcularla, es una posición. Y la moda tampoco hay como una fórmula, sino que va a ser el valor que más veces se repite dentro del conjunto de datos. Esa es la definición de moda. La moda se puede definir como el valor que más veces se repite dentro del conjunto de datos. Es una de las medidas menos utilizadas, dice, ya que no se inclina por un análisis matemático. Menos utilizada, sí, como les decía, la variable es de tipo quanti, porque me apoyo más en la media y en la mediana. Pero si es quali, es la medida, la única medida que ustedes pueden calcular.
Entonces, si vamos a un ejemplo para interpretar lo que es moda, acá dice que un bibliotecario encuestó a 20 personas y le preguntó cuántos libros habían retirado. Entonces, a cada persona le preguntó, ¿cuántos libros retiraste? 1, ninguno, 2, 2, 3. Esta es una variable, si repasamos un poco los contenidos de la primera unidad, esto es una variable cuantitativa, discreta, ¿sí? Porque surge de un proceso de contar libros prestados. Y si yo me fijo cuál es el valor que más veces se presentó, y estoy viendo que ahí el 2, el 2, el 2, el 2, el 2. Entonces, el valor que más veces se repitió, valor de la variable, ¿no? Es el 2. La cantidad de libros más frecuente que se retiran es moda igual a 2. ¿Está bien? Entonces, como yo les digo, a lo mejor sola esta medida, bueno, no me va diciendo mucho, pero si yo la acompaño ahora con la mediana y con la media, sí me va a dar una mejor interpretación de ese conjunto de datos. Tips a tener en cuenta en relación a la moda y en relación a estas medidas de centralización, ¿sí? Por ejemplo, hay distribuciones que pueden tener más de una moda y se las conoce como multimodales. Sí. Hay distribuciones que tienen un solo pico, que son unimodales. Hay distribuciones bimodales, que pueden tener más, o sea, 2 picos. Y hay distribuciones multimodales, muchos picos. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, si la distribución es unimodal, perfecto, simple de interpretar. Si es bimodal, y veamos cuál es el pico más alto, el valor de la variable que presentó más alta frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, nos vamos a concentrar en ese comportamiento. Si los dos picos tienen la misma altura, bueno, también me están diciendo algo, ¿sí? Pero si ya tengo muchos picos, uno más alto, uno más bajo, un comportamiento medio irregular, y bueno, lo que tendré que hacer es como tomar sectores de esa gráfica y hacer un análisis por cuartiles, por ejemplo, dividir la distribución en 4, por ejemplo, y tomar un primer cuartil, un segundo cuartil y hacer el análisis en relación al comportamiento de eso. Dice, también al igual que la mediana, los valores extremos no afectan indebidamente a la moda. Bien, dijimos que solamente afectaban valores extremos atípicos la media, o sea que la mediana y la moda no se ven afectadas, ¿sí? Y también dice que no se utiliza tan a menudo como una medida de tendencia central, se usa más la media y la mediana, lo que les decía recién, en una variable de tipo quanti, en una quali es significativa. Muchas veces no existe un valor modal debido a que el conjunto de datos no contiene valores que se presenten más de una vez, ¿sí? Una distribución cuyos valores de la variable son, no sé, 1, 2 y 3, y todos se presentaron 2 veces. El 1 se presentó 2 veces, el 2 se presentó 2 veces, el 3 se presentó, o sea que no tengo un pico ahí, entonces yo tengo que decir que no tengo moda. Todos los valores de la variable se pueden haber presentado la misma cantidad de veces. Las distribuciones simétricas solo contienen una moda, siempre tienen el mismo valor para la media, la mediana y la moda. Bien, estos 3 tips que siguen a continuación tienen que ver con estas gráficas que yo les digo que puedo llegar a armar a partir de la ubicación de la media, mediana y moda. ¿Sí? La media me va a dar un valor, la mediana me va a dar un valor y la moda me va a dar un valor. Si yo lo ubico en un eje, me va a dar una gráfica diferente, y eso es lo que vamos a ver ahora. Y esa gráfica puede ser simétrica o asimétrica. A ver. Que estamos analizando, que trabajemos con intervalos, recomiendo, por ejemplo, la moda representarla con el valor del intervalo. Bien. Dice, todas las medidas de centralización, me pregunta acá un compañero, las calculamos a partir del total de los datos que estamos analizando. Sí, porque ustedes van a trabajar con la variable pura como si fuera en lista.
Aunque trabajemos con intervalos, sí, porque la armado de intervalos y de tablas con intervalos y de gráficos por intervalo es a los fines de esa representación, de esa reducción, datos agrupados para hacer, digamos, el gráfico y las tablas con ese formato. Pero a nivel de cálculo, como estamos trabajando con software, les digo, ya tienen ustedes allanado bastante el camino, entonces no vamos a trabajar con intervalos, sino que vamos a trabajar con la variable pura para que la información sea más precisa. Aunque os recomiendo, por ejemplo, la moda representarla con el valor del intervalo. No. Las medidas descriptivas media, mediana y moda las van a calcular con la serie de datos, vuelvo a repetir, pura, o se las va a devolver el InfoStat ya calculadas y ustedes van a hacer una interpretación de esas medidas. ¿Está bien? Antiguamente, no sé si sos un compañero que está cursando ahora o hace mucho, nosotros calculábamos las medidas para datos no agrupados y para datos agrupados. Y trabajábamos con una fórmula bastante extensa y demás para poder descubrir la moda, la mediana, la media, cuando la presentación de los datos es a través de intervalos. Pero como les repito, se está perdiendo cierta precisión e información, entonces vamos a trabajar con los datos puros. Ya comenté el primer día de clase que a mí la asistencia, ni a mí ni a la universidad nos importa, ¿sí? Todo queda bajo su responsabilidad. El que quiera estar acá, está. El que se quiera retirar, se retira. Pero después, cuando haya inconvenientes, también asuman la responsabilidad de a lo mejor no haberse compenetrado tanto con los contenidos de la materia. La distribución simétrica, asimétrica, es lo que vamos a ver ahora a continuación, y yo les decía que tenían que ver con cómo cómo ubico esas medidas, media, mediana y moda. Lo último que vemos ahora a los fines de una gráfica, ¿está bien? Vamos a saltar esto que les estaba diciendo, medidas de dispersión, lo vamos a ver la semana que viene, y vamos a entrar en las medidas, todas esas son medidas de dispersión, y vamos a entrar en las medidas de forma, que habíamos dicho, de sesgo o kurtosis, que salto a esta justamente porque lo que voy a hacer en una gráfica es ubicar la media, mediana y moda para que ustedes interpreten. Entonces, como dice acá, existen diversas técnicas para evidenciar estas medidas de forma, ¿sí? Una de ellas se denominan medidas de sesgo, o también las pueden ver así como medidas de simetría, asimetría, medidas de kurtosis, tiene como muchos sinónimos, ¿está bien? Por las dudas lo busquen en algún material. Cuando las tres medidas, la media, la mediana y la moda, ¿sí? Las tres medidas coinciden, se dice que es simétrica. Cuando la media es mayor que la mediana, el sesgo va a tener, o sea, el comportamiento de la curva va a correrse para un lado o para el otro. Y cuando la media es menor que la mediana, justamente la inversa. Vamos a ver eso en una gráfica, ¿sí? Fíjense, acá dice que la moda es menor que la mediana y menor que la media. Acá tengo un eje. Vamos a asumir que acá está el 0. Quiere decir que para allá va creciendo los valores de la variable. El pico lo da la moda. Si la moda está más cerca del 0, es más chiquita que la mediana y que la media, ¿sí? Entonces, según lo que me está diciendo acá, yo estoy ubicando primero la moda en el pico, después va a venir la mediana, y seguramente la media está corrida. La moda más pequeña, más cerca al 0, después sigue la media. ¿Qué pasó acá? La curva tiene un pico y se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, estoy hablando de una asimetría derecha. En cambio,
si la media, la moda y la mediana están todas acá en el centro de la distribución, tengo una campana simétrica, una distribución que no es insesgada, no tiene sesgo, se la denomina también distribución normal, ya lo vamos a ver más adelante, y es como simétrica, centrada en este punto, para un lado y para el otro lado el comportamiento. Acá sigue estando el 0, y acá tengo las 3 medidas centradas. Ahora, cuando la moda es mayor, ¿sí? Acuérdense que estamos en el eje, asume un valor mayor, moda, mediana y media, la moda es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la media, entonces estoy en una distribución que su cola está a la izquierda. El pico, recuerden, siempre es la moda, y la cola está a la izquierda. Entonces yo estoy hablando de que acá en los comportamientos, los datos tienen una distribución de este tipo, asimétrica. Esta sería la representación gráfica, pero también existe una fórmula para calcular la asimetría, que se llama la fórmula de Pearson, que la vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, en donde yo acá pongo la media, acá pongo la mediana, la desviación estándar, que todavía no lo hemos visto, es una medida de dispersión, y me va a dar un valor que a ustedes los va a ayudar a saber si es con asimetría derecha, si es simétrica o es izquierda. O sea que tienen la forma gráfica y la forma analítica para su cálculo. Vamos a un ejemplo y con esto ya voy a ir terminando. Entonces dice que existen coeficientes, uno de ellos se llama la asimetría de Pearson, que yo puedo utilizar para ver justamente ese comportamiento, ¿sí? Y que lo voy a usar a través de el concepto de las medidas de la media o de la mediana o de la moda. Existen diferentes formas de calcularlo. Cuando la distribución es bastante uniforme, lo puedo calcular a este coeficiente de Pearson con la moda, pero lo más común es que se trabaje con esta expresión que les puse yo acá y que la tienen en la otra diapositiva también, que se calcula a través de la media, la mediana y la desviación. Entonces fíjense, más o menos lo que les hice recién el gráfico. El pico en la moda y corrida las medidas hacia la izquierda, tengo una asimetría izquierda. Entonces la distribución es asimétrica izquierda y el coeficiente de Pearson les va a dar un valor que es menor a 0. Cuando la media, la mediana y la moda coincidan, entonces voy a tener una distribución simétrica y ese coeficiente va a ser igual a 0. Y por último, cuando la distribución tiene un comportamiento sesgado hacia la derecha, ese coeficiente les va a dar un valor mayor a 0, por lo tanto tengo una simetría derecha. Un ejemplo acá les demuestra, ¿sí? El cálculo. Yo voy a tener los datos del diámetro de una pieza fabricada por una máquina, entonces parece que el diámetro es 1.2, 1.5, 1.9, ¿ven? Son los distintos valores observados de esa medición que hice de la pieza. Si yo a esos valores le saco la media, tengo el valor de la media. Si a esos valores le saco la mediana, fíjense en cuántos valores tengo. 2, 4, 6, 8, 10. ¿La mediana dónde estaría? 2, 4, 5. Acá. Ahí caería la mediana. ¿Está bien? En el centro de la distribución. La calculo y me daría. Y también voy a calcular la desviación, que después se las voy a enseñar a calcular. Con esos 3 datos aplico la fórmula y me dice que esta asimetría de Pearson me da 0,11. Como 0,11 está por encima, es mayor a 0, entonces estoy diciendo que el comportamiento de esta variable tiene una asimetría hacia la derecha. ¿Está bien? Bueno, con eso
me faltaría solo, la otra de forma, que es la de kurtosis. Esta simplemente es a tipo informativo, ¿sí? Fíjense en que acá hay una expresión que permite su cálculo, pero no lo aplicamos, ¿sí? O sea, quiero que sepan de qué se trata esta medida, que también es gráfica, y que sepan que existe un coeficiente que permite un cálculo, pero que no lo vamos a calcular, no lo tienen en las guías, no se lo pedimos en ningún... Por defecto el software se los devuelve, entonces lo pueden llegar a interpretar, pero no nos metemos en el cálculo ni demás, porque si no se nos extiende mucho la materia. Lo que sí quiero que sepan es simplemente que, así como estas medidas, lo que nos están mostrando es el corrimiento sobre el eje, hacia el centro, hacia la derecha, hacia la izquierda, es como que me muevo en el eje X, estas medidas lo que me están mostrando es si la curva es más aplanada o más empinada. ¿Y qué información me da? Me habla de la concentración de los datos. Si yo tengo una curva así, más achatadita, significa que tengo datos más dispersos, ¿sí? Se llama distribución platicúrtica. Tengo un conjunto de datos que me la hace chata. Si yo tengo una distribución mesocúrtica, y bueno, significa que los datos están un poquito más concentrados, no están tan dispersos en los extremos. Y si tengo una distribución leptocúrtica, estoy diciendo que hay una mayor concentración de los datos, por eso el empinamiento, ¿sí? Y las medidas de tendencia central están acá marcadas en este centro de la distribución. Y están mucho más concentrados los datos, por eso hablamos de esta subida de la curva, ¿sí? Eso también se puede medir, como les digo, con este coeficiente, pero no lo vamos a calcular, en donde si es 0, estamos diciendo que es de este tipo, si es mayor a 0, estamos diciendo que es de este tipo, más empinada, y si la distribución es menor a 0, estamos diciendo que es la que tiene los datos más dispersos. Entonces ustedes, cuando tengan que interpretar comportamientos de datos, no solamente lo van a hacer con respecto a la ubicación de la media, mediana y moda, sino que también van a poder analizar cuando hagan sus gráficas si la curva es mucho más aplanada, cuando hagan una curva suave, si es mucho más aplanada, o si la curva es mucho más empinada. ¿Está bien? Bien, con eso hemos visto, vamos a volver acá para que tengamos una noción de lo que hemos trabajado hoy, acá. Hemos visto las medidas descriptivas y nos hemos centrado en estas, media, mediana y moda, que son las de tendencia central, y nos hemos centrado en estas de forma, que son las de asimetría y kurtosis. Nos va a quedar para la clase que viene trabajar un poco la relación de las tres y más que todo concentrarnos en cada una de ellas, que son varias, y son muy ricas en cuanto al análisis que hay que hacer de eso. ¿Está bien? Vamos acá. Ahí ya. Momento. Bueno, no voy a salir nunca. Vamos a dejar de compartir. Ahí estamos. Estamos avanzando. Estamos avanzando. Estamos avanzando, como les decía, ya en la unidad 3, ¿sí? Por eso yo, como ustedes ven en ese calendario tentativo que hemos puesto, más todos los feriados que tenemos, vamos haciendo ese recorte de temas más significativos, ya pueden trabajar con todos los ejercicios de la unidad 2, con todos los ejercicios de la unidad 1, por supuesto, datos, tablas, y ya podrían, si van armando algunas tablas, podrían ir calculando algunas medidas, por lo menos medidas de posición, media, mediana y moda, o si están incursionando en el software, ver cómo les devuelve, qué interpretan de eso. Y después, la interpretación de las medidas de asimetría, las pueden hacer o utilizando el coeficiente de Pearson, o lo pueden hacer haciéndola gráficamente.
Cualquiera de las dos formas está bien vista y ustedes deben saber interpretar que estamos con distribuciones simétricas o distribuciones asimétricas. Bien, de mi parte, con eso estamos. Ya sí, estamos en 1 hora y media, más que suficiente de su atención. Y aparte, embarcarnos en las medidas descriptivas ya nos provoca ya cierto cansancio. Quiero que tengan mayor atención de esas medidas. Tenemos tiempo, estamos bien dentro del calendario y vamos a trabajar más profundamente la semana que viene cada una de esas medidas y las vamos a vincular, como les decía recién, unas con la otra. Bien, podemos pasar el contacto, a ver, ya se los busco. Eso es para el material impreso, ¿está bien? Me dan un segundo porque esto me lo pasó una profe y me dijo que está en la página principal de la facultad y en una misma página, acá, ya lo encontré. Dice, en la página dice envío de apuntes a domicilio y les dice educo, después abajito les dice copycat, que esa es la que trabajamos nosotros, y entre paréntesis dice cata, ceba, pescado, son los nombres de los chicos que trabajan ahí, debe ser, copycat, y ahí tienen, les escribo acá, si quieren, el mail que sale acá, Cata Gareca, arroba, a ver, quiero ver si lo puse bien. Bien. Yo sé que ellos pueden imprimir, a ver si lo hice bien, catagareca@yahoo.com.ar. Ese es lo que sale acá y hay un teléfono que si quieren les anoto, que es 351 37 10 10 411. Ese es un teléfono, 351-3710-411, y hay otro teléfono. Ellos saben, saben del material, lo tienen distribuido como nosotros hemos autorizado. Por eso les digo que esto está en la página de la facultad. Lo que pasa es que está Educo, la Copycat, y está la fotocopiadora del medio. Que bueno, si ustedes conocen la facultad, no sé si han podido conocer la facultad, con esto de la pandemia no la deben conocer mucho, pero nosotros tenemos una fotocopiadora muy importante a la entrada de la facultad y otra en el medio de la facultad. Entonces parece que así se identifican y está en la página web de la FAC. Por eso les digo que pueden trabajar el material. Y si no, lo tienen en formato digital, en la UV, para bajar por módulos, las 3 unidades para el primer parcial, las unidades para el segundo y las unidades para el tercero. El pescado era esta fotocopiadora, sí, mal no recuerdo. Sí, la verdad que ellos mismos se identifican así que debe ser que les agrada que les digan así. Bueno, sí, pregunte, a ver si puedo responder. Me preguntan acá sobre la V. Si quiere escribir, escribe, y si quiere habilitar micrófono y tiene, habilite micrófono. No me permite matricular. ¿Qué podrá ser? ¿Sos alumno de otro año? ¿Estás recursando? ¿Sí o no? Bien. Pásame el legajo, sí, pásame el legajo, bien. Apellido y nombre. Por ahí puede ser que estés matriculado otros años y te esté generando una superposición, pero cuando hubo limpieza, las chicas, bien. ¿Estás haciendo bien el procedimiento? ¿Fuiste al instructivo y pusiste 2K3, P y E, guión bajo, 2K3, hiciste todo lo que tenés que hacer según el instructivo? Perfecto, y no pudiste hacerlo. Bueno, yo hablo con la encargada de, ya nomás le mando este mensaje a la profesora que está encargada de la UB para que se fije si a lo mejor ha quedado alguna inscripción de años anteriores y que te esté provocando esta cosa de no poder ingresar. Sí, avísenme si alguien más tiene problemas, porque todo lo colgamos ahí, hacemos los foros ahí, colgamos el material ahí, ponemos los instructivos ahí, o sea que
Es imposible que no entren, y los parciales es desde ahí, los exámenes desde ahí, así que más vale que tienen que entrar. Ya me pongo en contacto y seguramente probá a la tarde y fíjate si tenés alguna posibilidad de inscribirte. Bueno, gente, de mi parte quedan liberados. Si alguien me quiere preguntar algo o necesita algo más, si no, los dejo para que descansen un rato seguramente y vuelvan a conectarse en alguna otra disciplina. Vamos a terminar la unidad el martes que viene, si Dios quiere, que tenemos clase normal. ¿Estamos? Que tengan una buena semana y que se cuiden mucho, como siempre digo. Cuídense porque nos cuidan a nosotros. Chau, chau.